Siempre imaginé que envejecer sería una transición tranquila, un tiempo para ver a mi hijo madurar, cuidar de mis recuerdos y agradecerle a la vida por todo lo que aún me quedaba. Después de perder a mi esposo, él se convirtió en mi puerto seguro. El único lazo que me hacía creer que el amor de una madre jamás podría traicionarse. Pero aquella mañana, el teléfono sonó. Al otro lado de la línea, la voz del juez sonaba firme, aunque visiblemente perturbada. Señora Álvarez, su hijo llegó acompañado de una mujer idéntica a usted, no dijo que viajaba. En ese instante, el suelo desapareció bajo mis pies. ¿Cómo podía existir alguien idéntica a mí, usando mi nombre, mis gestos, y al lado de mi propio hijo? Y si crees que todo fue un simple malentendido, te equivocas. Porque lo que vi dentro de ese tribunal hizo que mi cuerpo temblara de miedo y de incredulidad. Esta historia va a dar un giro completo, y el final es algo que nadie, ni siquiera yo, habría podido imaginar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte, porque las próximas partes te harán cuestionar hasta dónde puede llegar la lealtad de un hijo. Mi nombre es María del Pilar Álvarez, tengo 64 años, vivo en Madrid, y durante décadas fui una mujer sencilla, esposa entregada y madre que creía en el poder de la confianza. Hasta el día en que respondí una llamada, y descubrí que alguien, con mi mismo rostro, intentaba ocupar mi lugar. Nunca pensé que el sonido de un teléfono pudiera quebrar algo tan profundo dentro de mí. Esa mañana, la luz entraba suave por las cortinas de lino y se reflejaba sobre la mesa de mármol, donde aún humeaba mi taza de café. Había dormido poco, pero me sentía en paz, rodeada por los retratos de mi esposo y el silencio elegante de mi casa. El aire olía a lavanda y a pan tostado. Era un día común, de esos que uno agradece sin saber que serán los últimos de cierta calma. Cuando el timbre del teléfono irrumpió, no imaginé que del otro lado alguien me iba a arrancar el suelo bajo los pies. Contesté sin prisa, como si pudiera controlar el tiempo. La voz del juez era grave, casi cortés, pero temblaba. Dijo mi nombre completo con un respeto extraño, y por un segundo creí que era una broma. Señora Álvarez, su hijo llegó acompañado de una mujer idéntica a usted, no dijo que viajaba. Sentí un zumbido en los oídos, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Me apoyé en la encimera de mármol, y la taza resbaló de mis dedos, rompiéndose en el tapete persa. El olor a café quemado se mezcló con algo que olía a traición. Quise preguntar de nuevo, pero la voz del juez se volvió distante, como si no quisiera repetirlo. Me explicó que la mujer afirmaba ser yo, que llevaba documentos, firma, todo. Su hijo está aquí con ella, dijo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un temblor recorrerme los brazos, un escalofrío que subía desde el estómago. Pensé en su rostro, en la forma en que siempre me decía mamá con un tono que era mitad ternura, mitad exigencia. Me costaba imaginarlo ahí, mirando a otra mujer con mi cara. No supe si llorar o gritar. Me senté en el sofá de cuero, intentando ordenar lo que había escuchado. Las palabras idéntica a usted daban vueltas en mi cabeza como un eco imposible. No entendía nada. Revisé mi bolso de cuero buscando mi identificación, como si eso pudiera devolverme la cordura. Todo estaba ahí, mis papeles, mi tarjeta de crédito, mis llaves, mi vida entera en miniatura. Entonces, ¿quién era esa otra que firmaba en mi lugar? Sentí que el aire del salón se volvió más frío. El reloj marcaba las 10, pero para mí el tiempo ya se había detenido. Recordé los últimos meses con mi hijo. Sus visitas se habían vuelto más frecuentes, pero diferentes. Preguntaba por mis cuentas del banco, hablaba de propiedades, de transferencias, de herencia, como si el tema fuera administrativo y no humano. Siempre decía que solo quería ayudarme a organizar todo. Yo lo veía como una muestra de cariño tardío, una forma de acercarse después de tanto silencio. Ahora entendía que quizás solo estaba preparando algo que no quería que yo descubriera. Tomé mi abrigo y busqué las llaves del coche con las manos temblorosas. Me miré en el espejo del pasillo. Había algo distinto en mi reflejo, algo que no reconocí. No era solo miedo, era incredulidad. Mi casa, que siempre había sido un refugio, de pronto se sintió ajena, como si cada mueble me observara con compasión. Afuera, el ruido de los autos era normal, indiferente, como si el mundo no tuviera idea de lo que acababa de romperse dentro de mí.
Durante el trayecto al Palacio de Justicia, las calles parecían más largas, los semáforos eternos. Cada reflejo en los vidrios de los hoteles boutique del centro me devolvía una imagen mía, pero distinta, como si el universo me estuviera preparando para verla. Intenté convencerme de que todo era un error, una confusión absurda. Pero había algo en el tono del juez que no dejaba espacio para la duda. Su voz no era la de un hombre que exagera, sino la de alguien que ha visto lo imposible y no sabe cómo explicarlo. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio, el corazón me latía con una fuerza torpe. Vi las columnas del palacio, el brillo del mármol y los trajes elegantes de los abogados entrando con paso seguro. Sentí que yo no pertenecía a ese mundo, que era una invitada accidental al escenario de mi propia tragedia. Cerré los ojos un momento antes de bajar. El aire olía a lluvia y a papeles viejos. En el fondo, supe que lo que estaba por ver iba a cambiarlo todo. Entré al vestíbulo y el sonido de mis tacones resonó en el piso pulido. Me pareció escuchar mi nombre a lo lejos, pero no supe si era real o un truco del miedo. Subí los escalones despacio, una mano en la baranda dorada y la otra sujetando mi bolso. Cada paso era una mezcla de dignidad y temblor. En la puerta de la sala, el asistente del juez me miró con extrañeza, como si no entendiera por qué estaba ahí. No tuve que explicarle nada. Su expresión bastó para confirmar que lo imposible era verdad. No recuerdo cómo logré respirar cuando empujé aquella puerta. Sentí el aire pesado, el murmullo bajo, el olor a perfume caro y a papeles recién firmados. En el centro, junto a mi hijo, estaba ella. No una mujer parecida, no una imitadora torpe. Era yo. Con mi misma postura, mis perlas, mi sonrisa controlada. Por un segundo pensé que estaba soñando. Pero supe que no. Algo más profundo, más frío, me dijo que era real. Que lo que iba a enfrentar no tenía regreso. Y ahí, frente a esa escena imposible, entendí que debía quedarme. No para gritar, ni para llorar, sino para mirar de frente el inicio de algo que aún no tenía nombre. Di un paso hacia adelante, sentí la piel erizarse y el corazón endurecerse en silencio. No sabía si iba a perderlo todo, pero en ese instante, sin entender por qué, tomé la primera decisión verdadera en mucho tiempo. No me iría de ahí hasta saber la verdad. El pasillo olía a desinfectante y a perfume caro. Una mezcla tan extraña como mi propio estado. Cada paso resonaba en el mármol como si todo el edificio me escuchara respirar. Me aferré a mi bolso de cuero con las dos manos, sintiendo el sudor frío en las palmas. No recordaba haber temblado así, ni siquiera cuando enterré a mi esposo. Pero esto era distinto. Esto no era la muerte. Era algo peor, una vida mía sucediendo sin mí. Cada detalle del palacio brillaba con una elegancia vacía, los ventanales altos, los tapices, el eco de tacones desconocidos. Yo avanzaba entre abogados que olían a poder, preguntándome en qué momento mi mundo se había vuelto un expediente. Cuando llegué frente a la sala, el asistente del juez me pidió que esperara un momento. Asentí, pero mis ojos no podían quedarse quietos. Todo parecía cuidadosamente ordenado, pulcro, casi lujoso, como si el lugar estuviera diseñado para hacerte sentir pequeña. En el fondo, detrás del cristal, alcancé a ver a mi hijo. Estaba de pie, revisando papeles con gesto seguro. Y junto a él, una figura que me hizo contener el aire. No tuve que acercarme más. Reconocí el movimiento de su mano, la forma en que inclinaba la cabeza, la calma estudiada. Era ella. O mejor dicho, era yo. Me quedé quieta, sintiendo el pulso golpearme en las sienes. No podía moverme. Vi cómo mi hijo le acomodaba el abrigo, cómo le hablaba en voz baja, con una ternura que me dolió en los huesos. Ella lo miraba como si lo conociera de toda la vida. Era una escena íntima, cotidiana, solo que no era mía. Un reflejo usurpado. Por un instante me odié por no entrar corriendo, por quedarme mirando desde la sombra. Pero algo me detuvo, el miedo a confirmar que todo aquello era real. Me di cuenta de que lo que más temía no era la impostora, sino lo que mi hijo había permitido. El juez abrió la puerta unos minutos después y me miró con sorpresa, como si no supiera cuál de las dos era la verdadera. Le bastó un instante para recomponerse, pero yo lo noté. Sus ojos se movieron de ella a mí con cautela, como quien teme equivocarse. En su tono había respeto, pero también una duda fría.
Me pidió que esperara un momento más. Detrás de él, el murmullo se volvió más intenso. Escuché mi nombre pronunciado 2 veces. 2 voces distintas. Una temblaba. La otra no. En ese momento entendí que la impostora no era improvisada. Había sido preparada. Su postura, su ropa, incluso el tipo de joyas que llevaba, el mismo collar de perlas que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 20. Mis dedos tocaron instintivamente mi cuello vacío. No recordaba haberlo perdido. Me vino a la mente una tarde de hace un mes, cuando mi hijo me pidió guardar algunas cosas valiosas en la caja fuerte del banco. Esa fue la primera transferencia silenciosa de mi identidad. Lo supe en ese segundo. Un asistente me ofreció agua. La rechacé con una sonrisa débil. Quería mantener la dignidad, al menos por fuera. Mis manos se veían tranquilas, pero por dentro estaba ardiendo. El eco de las voces se mezclaba con el ruido de una impresora cercana, un sonido mecánico que marcaba mi impotencia. La sala olía a papel recién cortado, a tinta, a dinero. Todo ese lujo administrativo tenía un sabor metálico, un orden que dolía. Pensé en salir, pero mis pies no respondieron. No podía irme sin entender cómo habían llegado tan lejos. Mi hijo salió un instante del salón. Al verme, se congeló. No dijo nada, pero el miedo se le notó en los labios. Esa mezcla de vergüenza y desafío que solo un hijo puede tener cuando sabe que traicionó a su madre. Nos miramos por segundos interminables. Él bajó la mirada y regresó adentro. Sentí que esa puerta se cerraba no solo entre nosotros, sino entre la vida que teníamos y lo que quedaba de ella. Me quedé sola, rodeada de ese silencio caro, como si el palacio entero fuera una caja fuerte donde mi nombre había sido depositado sin mi permiso. Una secretaria me entregó un documento para firmar mi entrada. Mi mano tembló sobre la pluma, pero la sostuve con firmeza. Escribí María del Pilar Álvarez con una lentitud que dolía. Miré la firma unos segundos. Era mía, pero parecía la de otra mujer. El juez me llamó finalmente, y antes de entrar, respiré hondo. En ese respiro cabía todo, la traición, la incredulidad y un resto de orgullo que aún no se rendía. Al cruzar el umbral, sentí que los ojos de todos me seguían. Nadie entendía qué estaba pasando, pero algo en el ambiente se tensó. Mi hijo no me miró. La otra mujer sonrió con suavidad, como si hubiera ensayado ese gesto frente al espejo 1000 veces. Yo avancé hasta el asiento que me ofrecieron, sin apartar la vista de ella. No dije una palabra. Solo la observé con una mezcla de horror y curiosidad. Supe que si abría la boca, lloraría. Así que preferí callar. No llorar frente a ellos fue mi primera victoria. Y así comenzó la audiencia que iba a dividir mi vida en 2, antes y después de ese pasillo. Ese corredor largo, frío y brillante, donde aprendí que el silencio también puede tener olor, y que la dignidad a veces consiste simplemente en mantenerse de pie cuando todo lo demás se derrumba. El juez comenzó la sesión con una calma que me pareció insoportable. Su voz se mezclaba con el sonido de las hojas al pasar y el golpeteo suave de una pluma contra la mesa. Frente a mí, esa mujer, mi copia, mantenía una serenidad que solo puede tener quien ya sabe cómo termina la historia. Llevaba mi ropa, o algo tan parecido que dolía. Incluso su perfume era el mío, ese aroma a gardenias que solía usar cuando aún me sentía viva. La luz del salón caía sobre el mármol blanco y se reflejaba en las perlas de su cuello, las mismas que alguna vez mi esposo colocó con sus manos temblorosas antes de una cena elegante. El juez explicó el motivo de la audiencia. Su tono era formal, como si estuviéramos hablando de un trámite común. Documentos de propiedad, cuentas bancarias, una supuesta autorización para transferir parte de mis bienes. Todo sonaba lógico, hasta que cada palabra empezó a convertirse en una puñalada. Ella asentía con una sonrisa contenida, fingiendo humildad. Yo escuchaba mi propio nombre en su boca y sentía que me robaba el aire. Había algo en su manera de mover las manos, pausada, estudiada, que me estremecía. No era improvisación. Era entrenamiento. El secretario colocó una carpeta gruesa frente a ella. «Por favor, firme aquí», dijo el juez con voz neutra. La mujer tomó la pluma con mi mismo gesto, inclinó el rostro y trazó mi firma con precisión milimétrica.
La tinta azul brilló unos segundos antes de secarse. Era perfecta. Mi estómago se encogió. Nadie dudó. Nadie titubeó. Esa firma, idéntica a la mía, fue la prueba más dolorosa de que podía desaparecer sin morir. Me miré las manos sobre la mesa. Temblaban. Las escondí bajo el bolso, fingiendo que buscaba algo. No quería que nadie viera cómo se me caía el alma. El juez levantó la vista y me observó de reojo, como si quisiera medir mi reacción sin involucrarse. Yo apenas pude sostenerle la mirada. Quise hablar, pero las palabras no salieron. Tenía la garganta seca y la lengua pesada. En mi cabeza se repetía la misma idea. No puede ser, no puede ser. Pero ahí estaba, el papel firmado, sellado, validado con la naturalidad de quien compra una casa o abre una cuenta conjunta. El sonido del sello golpeando el papel fue tan fuerte que me estremecí. Era el ruido de mi identidad siendo archivada. Mi hijo permanecía inmóvil, sin mirarme. Mantenía los brazos cruzados y los labios apretados, como si todo eso fuera un trámite aburrido. Recordé cuando me pedía que le firmara los papeles de la universidad, cuando me decía que confiara en él. Esa misma expresión de entonces, segura, convencida, la tenía ahora. Pero esta vez no pedía un permiso, me estaba reemplazando. No podía reconocer al hombre que estaba frente a mí. Era mi hijo, sí, pero también era un extraño. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el juez dio por concluida la sesión. Sentí el peso del silencio cuando todos comenzaron a levantarse. Los abogados se saludaban con cortesía, las carpetas se cerraban, los tacones resonaban de nuevo sobre el piso brillante. Yo seguía ahí, clavada en el asiento, mirando el documento sobre la mesa. Me costó entender que aquello no era una pesadilla. Nadie me despertaría. Nadie detendría el procedimiento. Todo lo que alguna vez construí estaba siendo entregado con mi propio nombre, y nadie parecía notarlo. Cuando logré ponerme de pie, el aire me pareció espeso. La impostora se acercó a saludarme con una sonrisa cortés. «Fue un gusto verla, señora Álvarez», dijo con una voz tan parecida a la mía que me dio náusea. Sentí su perfume mezclarse con el mío. Por un instante, creí que el mundo se encogía alrededor de nosotras. Me limité a mirarla sin responder. No podía tocarla. No podía admitir que existía. Mi hijo la siguió de cerca, sin siquiera voltear. Supe que si lo llamaba, no respondería. Cuando salieron, me quedé sola con el juez. Él se quitó los lentes y suspiró. «No sé qué está pasando, señora», murmuró con un tono de duda y respeto. Le respondí apenas con un movimiento de cabeza. No quise explicarle nada. ¿Cómo se explica una traición así? Recogí mis cosas con lentitud, procurando no dejar rastro, como si mi sola presencia pudiera entorpecer el orden impecable de ese lugar. Al salir, miré mi reflejo en los cristales de la entrada. Por un segundo, creí ver dos versiones de mí, una derrotada, otra resistiendo. El aire de la calle me golpeó en el rostro. Madrid seguía igual, indiferente. La gente caminaba sin saber que, en una oficina del Palacio de Justicia, una mujer acababa de ser borrada de sí misma. Caminé sin rumbo por las avenidas amplias, hasta que el cansancio me obligó a detenerme frente a un restaurante elegante. No entré. Me quedé mirando las copas de vino en las mesas, los trajes bien planchados, las sonrisas seguras. Todo ese lujo cotidiano me pareció una burla. Pensé en la impostora sentándose en uno de esos lugares, usando mi nombre para pagar la cuenta. Esa tarde regresé a casa en silencio. El ruido de mis llaves contra la puerta me pareció ajeno. Dejé el bolso sobre el sofá y me quedé parada en medio del salón. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Lo único que sentí fue una calma extraña, la que viene cuando ya no hay nada que perder. En el fondo, supe que esa no sería la última vez que la vería. Había algo más grande detrás. Y aunque no entendía aún qué buscaban, tuve la certeza de que no podían seguir sin mí. Porque para borrar a alguien, primero hay que conocer su historia. Y la mía apenas comenzaba a hablar. Volví a casa caminando, sin prisa, aunque el cuerpo me pesaba como si trajera piedras en los bolsillos. Madrid seguía girando como si nada hubiera pasado, y yo, entre la gente, me sentía invisible. Cuando crucé la puerta,
Me envolvió ese olor a madera vieja y perfume que solía darme tranquilidad. Pero ese día no era consuelo, era una ironía. Todo parecía igual, la mesa de mármol, los muebles elegantes, las flores frescas del jardín, pero ya no era mi casa. Era un escenario donde alguien más había estado representándome. Dejé el abrigo en el sillón de cuero y caminé hasta el espejo del recibidor. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había salido esa mañana. Abrí las cortinas del salón. Afuera el cielo tenía un tono gris pálido, como si también estuviera confundido. Necesitaba pensar. Fui al escritorio y comencé a revisar los cajones. Las carpetas seguían en su sitio, ordenadas con precisión, pero algo me incomodó. Había huecos. Faltaban copias del testamento, papeles de mis propiedades y una carta bancaria que nunca dejaba ahí. Revisé una y otra vez, intentando convencerme de que las había movido yo. Pero no. Conocía cada rincón de esa casa. Cada cajón contaba una historia, y ahora alguien las había reescrito en mi ausencia. Sentí el mismo frío que había sentido en el Palacio de Justicia, solo que esta vez no venía de los pisos de mármol, sino de dentro. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Tenía la boca seca, como si hubiera estado corriendo horas. Me apoyé contra la encimera, observando el reflejo del jardín a través del ventanal. Recordé conversaciones con mi hijo, esos días en que llegaba con una sonrisa amable y decía: «Mamá, déjame ayudarte con los papeles, tú ya no tienes por qué preocuparte de eso». Lo decía con ternura, pero ahora entendía el tono oculto. Era una frase disfrazada. Cada ayuda suya había sido una llave entregada, cada confianza un permiso sin retorno. El amor, cuando se mezcla con el interés, se vuelve un cuchillo con perfume. Subí al cuarto de mi esposo. Aún guardaba sus trajes, su reloj de oro y una caja con sus documentos más antiguos. La abrí temblando. Todo estaba igual. Menos una cosa, la carpeta azul donde guardaba los documentos del banco. Al abrirla, noté que faltaba una hoja. La que contenía la información de la cuenta conjunta que habíamos compartido por años. Mi respiración se cortó. La idea de que alguien hubiera tomado ese papel me hizo entender que esto no era un juego. Alguien estaba moviendo mi vida desde las sombras. Y ese alguien tenía mi apellido. Bajé las escaleras despacio. En la sala, la luz comenzaba a cambiar. El atardecer entraba por las ventanas grandes y bañaba los muebles con un tono dorado. Era un lujo cruel, ver mi propia casa tan bella mientras yo me desmoronaba dentro. En el silencio, escuché el eco de mi nombre, pero era solo mi mente repitiéndolo. María del Pilar Álvarez. Lo pronuncié en voz baja, como si necesitara recordarme quién era. Y al hacerlo, sentí algo despertar. No era rabia, era lucidez. La sospecha ya tenía forma, y su rostro era el de mi hijo. Esa noche no cené. Preparé té solo por costumbre, pero ni siquiera lo probé. Me senté en la sala con la televisión encendida sin volumen. Miraba las imágenes moverse sin entender nada. Afuera, el sonido lejano del tráfico se mezclaba con el tic-tac del reloj del comedor. Había amado tanto a ese muchacho, le había dado todo. La educación, el techo, la herencia, la historia. Nunca le faltó amor ni respeto. ¿En qué momento decidió que mi vida era algo que podía firmarse? Las preguntas se acumulaban, pero no había respuestas, solo un vacío que olía a desconfianza. Fui al armario del pasillo y saqué una caja pequeña donde guardaba las llaves del cofre del banco. Las observé bajo la luz cálida de la lámpara. Ese sonido metálico, tan familiar, ahora me dio miedo. Si él tenía acceso a mi documentación, ¿qué más podía tener? Pensé en ir al banco esa misma noche, pero el cuerpo no me respondió. La dignidad se siente diferente cuando duele. No grita, no corre, solo respira lento, planeando en silencio. Me quedé mirando esas llaves mucho tiempo. Eran la última frontera entre mi historia y su ambición. Subí a mi habitación. Todo estaba ordenado, impecable, con ese aroma a perfume caro que siempre me recordaba los días buenos. Me senté en la cama, mirando el vacío. Sobre la mesita, una foto de los tres. Mi esposo, mi hijo y yo en un viaje a Valencia. Él sonreía, sosteniéndome la mano.
La toqué con los dedos, como si el papel pudiera hablarme. «¿Por qué, hijo?», murmuré. Pero el aire no respondió. Cerré los ojos y respiré hondo. No sabía aún qué iba a hacer, pero una certeza se instaló dentro de mí. Iba a descubrirlo, aunque me doliera el alma. Apagué la luz y me quedé mirando la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí curiosidad. Esa clase de curiosidad que tiene el dolor cuando ya no busca consuelo, sino respuestas. Me recosté con la ropa puesta, sin planear nada, solo escuchando mi propia respiración. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a mi tragedia silenciosa. Yo, en cambio, acababa de comenzar a despertar. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubres que tu propio hijo podría estar preparando tu desaparición legal? Desperté sin haber dormido. Había pasado la noche entera mirando el techo, esperando entender lo que todavía no tenía forma. Cuando salió el primer rayo de luz, decidí vestirme sin pensar demasiado. Elegí un traje gris, sobrio, y un abrigo de lana que olía a los inviernos antiguos de Madrid. Tomé mi bolso de cuero, el mismo que usaba para los asuntos importantes, y salí de casa. El aire fresco me golpeó la cara como una advertencia. Caminé despacio hacia la parada de taxis. No quería ver a nadie, solo necesitaba respuestas. No podía seguir respirando con tantas dudas adentro. El despacho del abogado estaba en un edificio elegante, con un vestíbulo de mármol pulido y luces suaves que daban la impresión de estar en otro tiempo. Mientras subía por el elevador, recordé cuántas veces mi esposo y yo habíamos confiado en ese hombre. Nos asesoró en la compra de nuestra primera propiedad, en las inversiones, en todo. Era más que un abogado, casi un amigo de familia. Por eso, cuando lo vi levantarse detrás de su escritorio con esa sonrisa ensayada, sentí un escalofrío. «Doña María del Pilar, qué sorpresa», dijo, evitando mis ojos. En su voz ya había una grieta. Me ofreció asiento. El despacho olía a cuero y a café caro. Todo brillaba, los muebles, el reloj de oro en su muñeca, la pluma sobre el escritorio. Me senté despacio, observando cada detalle, intentando adivinar si mentía. «Necesito hablarle sobre algo delicado», comencé, y su rostro cambió apenas un poco, lo suficiente para confirmarme que ya sabía. «Su hijo vino hace semanas», dijo, bajando la mirada. «Dijo que usted le había autorizado a revisar ciertos documentos patrimoniales». No pude contestar. Solo escuché el eco de sus palabras repitiéndose en mi cabeza. «Dijo que usted le había autorizado». Apreté los dedos contra el bolso para no perder la calma. «¿Y usted le creyó?», pregunté con voz baja. El abogado se removió en su silla. «Traía su firma, señora». Esa frase me cortó el aire. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Él me explicó que había recibido instrucciones para transferir la administración temporal de algunas propiedades y revisar los fondos de una cuenta del banco. Todo con papeles perfectamente en regla. Mi mente trabajaba a toda velocidad, pero mis emociones iban detrás, descalzas, tratando de alcanzarme. Cada palabra era una confirmación más de la mentira. No grité. No podía. La ira no me servía ahí. Solo respiré hondo, sosteniendo su mirada. «¿Cuánto dinero movieron?», pregunté sin rodeos. Él dudó unos segundos antes de responder. «No lo sé exactamente, señora, pero fue una transferencia importante». Me quedé en silencio, imaginando el sonido del dinero desapareciendo en una cuenta desconocida, borrando años de trabajo y sacrificio. Me dolió más que si me hubieran golpeado. No era solo el dinero. Era la confianza. El hijo que había criado con mis manos ahora me trataba como una firma desechable. El abogado intentó justificarse, pero no lo escuché. Sus palabras eran como un murmullo lejano. Me quedé mirando una escultura de bronce sobre el estante, un caballo en posición de fuga. Pensé en mí, en cómo toda mi vida había sido una búsqueda de estabilidad, y ahora me encontraba corriendo, sin saber hacia dónde. «Necesito copias de todo», le dije con calma. «Y quiero que nadie más toque mis documentos». Él asintió, tal vez aliviado de no ver un escándalo. Pero cuando me dio la mano, noté su pulso acelerado. No era solo miedo. Era culpa. Al salir del despacho,
El eco de mis pasos en el pasillo de mármol me acompañó hasta el elevador. Ese sonido, seco y firme, me recordó que aún estaba viva, aunque todo a mi alrededor intentara borrarme. En el espejo del ascensor me vi pálida, con los labios tensos. Por primera vez en semanas, me sentí lúcida. Sabía lo que estaba enfrentando, una conspiración silenciosa, hecha de sonrisas y documentos. No era una pelea por dinero. Era una guerra por mi nombre. Tomé un café en un restaurante elegante del barrio de Salamanca. Las mesas de mármol, los manteles blancos, el murmullo educado de los clientes, todo parecía perfecto. Y, sin embargo, dentro de mí, había un temblor imposible de disimular. Pedí un espresso y lo bebí sin azúcar, sintiendo el amargor como una confesión. Pensé en mi hijo. En su voz cuando decía confía en mí. Quise creer que había una razón, algo que pudiera justificar lo que estaba haciendo. Pero no la había. A veces la traición no nace del odio, sino del egoísmo disfrazado de amor. De regreso a casa, el atardecer teñía la ciudad de un dorado triste. Las luces de los escaparates reflejaban mi figura caminando sola. Cada reflejo me devolvía una versión distinta de mí. La mujer engañada, la madre herida, la persona que comenzaba a entender el tamaño del enemigo. Abrí la puerta y el silencio me recibió con elegancia, como un huésped que ya conocía el drama. Cerré los ojos y respiré despacio. Esa noche comprendí algo esencial. El miedo puede ser el mejor maestro si sabes escucharlo. Y en ese eco de mármol que todavía resonaba en mis oídos, tomé una decisión callada. No iba a correr. No iba a llorar. Iba a observar. Porque la verdad, cuando se presenta disfrazada, solo se revela ante quien aprende a esperar. Esa noche llegué a casa más cansada de lo que recordaba haber estado en años. Dejé las llaves sobre la mesa de mármol y me quedé un instante en la penumbra, escuchando el eco de la puerta al cerrarse. Todo el lugar olía a calma, pero era una calma prestada, como la de un hotel boutique cuando se sabe huésped de paso. Encendí una lámpara y la luz dorada reveló el orden perfecto de mis muebles, los cuadros en sus sitios, los libros alineados. Todo estaba igual, y sin embargo, nada pertenecía a mí. La casa se había vuelto un museo de lo que fui. Y entre esas paredes tan elegantes, mi nombre ya no sonaba igual. Subí a mi habitación buscando algo que no sabía definir. Al pasar frente al espejo del pasillo, me detuve sin querer. Mi reflejo me devolvió la mirada con una serenidad ajena. Me acerqué despacio. Observé mis ojos, mis gestos, el contorno de mis labios. No era vanidad, era miedo. ¿Cómo podía alguien copiar eso? ¿Cómo podía una extraña caminar por la vida con mis gestos y mis silencios? Me toqué el rostro como quien confirma su existencia. Soy yo, murmuré, pero mi voz sonó extraña. Me dio miedo que el espejo no respondiera. Entré a la habitación y abrí el closet. La ropa estaba ordenada por colores, como siempre. Mis trajes, mis vestidos de diseñador, mis zapatos lustrados con paciencia. Todo seguía impecable, pero me parecía que otra mujer los había usado. Busqué el perfume que siempre usaba y lo rocié en el aire. El aroma me envolvió con una mezcla de nostalgia y desconfianza. Era el mismo que olí en la impostora. Esa coincidencia me heló la sangre. Tal vez había entrado aquí. Tal vez había caminado por mi cuarto. La idea me hizo sentir invadida, violada en lo más íntimo, mi memoria. Me acerqué al tocador. Sobre la superficie pulida había un peine, un frasco de crema y una pequeña caja dorada. Al abrirla, encontré una pulsera que no recordaba haber comprado. Era fina, de oro claro, con pequeñas iniciales grabadas en el cierre, MDPA. Mis iniciales. Pero esa no era mía. Nunca la había visto. La tomé con cuidado y la coloqué sobre la palma abierta, observando cómo reflejaba la luz. Sentí un escalofrío. No sabía si era una burla o una señal. Afuera, el viento golpeó las ventanas grandes, como si el mundo quisiera avisarme algo que aún no comprendía. Me senté frente al espejo y me miré por mucho tiempo. No supe cuánto. Era una batalla silenciosa entre mi imagen y mi recuerdo. Me descubrí observando detalles que nunca había notado, una arruga nueva, la forma en que mi mirada se endurecía al pensar en él. Era yo, pero también era otra.
y comprendí que la impostora no había nacido del azar. Alguien la había entrenado. Le habían contado mis gestos, mis frases, mis recuerdos. Solo alguien cercano podía hacerlo. Y entonces lo supe. Mi hijo no solo la había permitido, la había creado. Respiré hondo y apoyé la frente contra el espejo. El cristal estaba frío, pero ese frío me devolvió un poco de claridad. No podía seguir negando lo evidente. Me estaban borrando poco a poco, y si no hacía nada, pronto sería una historia firmada por otra persona. Cerré los ojos y traté de recordar cuándo empezó todo. Quizá la primera vez que me pidió las llaves del cofre. O el día en que insistió en abrir una nueva cuenta bancaria para simplificar las cosas. Cada gesto, cada palabra, era una pieza del rompecabezas que ahora veía completo. Me levanté y abrí la ventana. El aire de la noche entró con fuerza, moviendo las cortinas como fantasmas. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad y el reflejo lejano del Palacio de Justicia, ese edificio blanco que aún olía a mentira. Por un instante pensé en huir. Tomar un avión, desaparecer. Pero el orgullo me detuvo. ¿Por qué debía esconderme? No era yo quien había mentido. Cerré la ventana y me abracé los brazos. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. Encendí una vela y la puse sobre la mesa. Su luz tenue iluminó la pulsera dorada, proyectando una sombra en la pared. Me pareció que esa sombra tenía forma de mí. Sonreí sin querer. Si me habían duplicado, si habían fabricado una versión falsa, entonces eso significaba que aún valía la pena copiarme. Y esa idea, por absurda que sonara, me dio fuerza. A veces, el amor propio nace en el momento más improbable, cuando descubres que alguien intenta robarte lo que eres. Apagué la vela y me recosté. El techo reflejaba las luces de la calle, y me dormí con esa imagen, mi sombra, mi reflejo y mi silencio compartiendo la misma habitación. Al día siguiente, juré que nada volvería a moverse sin que yo lo supiera. El miedo se había transformado en estrategia. Y aunque aún no lo sabía, esa decisión iba a cambiarlo todo. A la mañana siguiente desperté con una decisión clara. No iba a quedarme en casa esperando a que siguieran moviendo mis hilos. Preparé café, el mismo de siempre, pero no lo disfruté. El sabor me supo a despedida. Me vestí con un abrigo elegante, tomé mis gafas oscuras y salí sin avisarle a nadie. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la madre confundida, sino la mujer que había comprendido que el silencio también puede ser un arma. Caminé hasta la esquina y tomé un taxi rumbo a la calle Serrano, una de esas avenidas donde el lujo se disfraza de calma y las mentiras huelen a perfume caro. Durante el trayecto, repasé cada palabra del abogado, cada mirada esquiva de mi hijo, cada hueco en los cajones de casa. Todo encajaba con una precisión dolorosa. El coche se detuvo frente a un café elegante, con toldos beige y ventanales que reflejaban la ciudad como un espejo roto. Ese lugar había sido nuestro sitio favorito durante años. Íbamos ahí los domingos, después de misa, a hablar de cosas pequeñas. Por eso lo elegí. Si mi hijo tenía algo que ocultar, tarde o temprano volvería donde alguna vez creyó que podía mentirme sin que yo lo notara. Pedí una mesa en la terraza, pedí un té, y esperé. No tardó en llegar. Lo vi cruzar la calle con paso decidido, vestido con un traje oscuro, impecable. Venía acompañado. El hombre a su lado era mayor, de mirada fría y traje gris. Supe al instante que no era un amigo. Había algo en su forma de moverse, en su discreción, que lo delataba. Saqué mi teléfono y fingí estar distraída, pero mis ojos no se apartaban de ellos. Se sentaron al fondo, lejos de la entrada, justo donde el ruido de las conversaciones no alcanzaba. El camarero los saludó con familiaridad. Me incliné un poco hacia adelante, el corazón latiendo con fuerza. No escuchaba todo, pero sus gestos hablaban. Mi hijo abrió una carpeta y el hombre sacó un sobre grueso. Hablaron con gestos contenidos, casi sin palabras. La tensión entre ellos era de negocios, no de afecto. El hombre sacó una pluma y señaló un documento. Vi cómo mi hijo lo firmaba con rapidez, sin dudar. Después, el otro deslizó el sobre hacia él. No necesito estar cerca para entender lo que pasaba. Dinero. Transferencias.
papeles que lo unían aún más a la mentira. El lujo discreto del café hacía que todo pareciera normal, pero en mi pecho el aire se volvió fuego. Me ardían los ojos. No sabía si por el sol o por la rabia. El hombre del traje gris se levantó y le dio una palmada en el hombro antes de irse. «Cuando todo esté firmado, desaparecerá», le dijo. Lo escuché claro, como si esas palabras me hubieran buscado. Mi hijo asintió. No lo vi dudar. Me quedé paralizada. Desaparecerá. Esa palabra me resonó como un disparo. Yo era la que debía desaparecer. No solo legalmente, sino de su historia. Sentí las manos frías, el estómago encogido, las lágrimas al borde, pero me obligué a mantener la compostura. Nadie podía verme débil. No en ese lugar, no frente a él. Esperé a que él saliera. Lo seguí a distancia, cuidando que no me notara. Caminó con paso seguro por la acera, saludando a un par de conocidos, con esa elegancia que siempre admiré y ahora detestaba. Parecía orgulloso, satisfecho. Yo, en cambio, me sentía vacía. Lo observé doblar por una esquina y perderse entre el ruido de los coches. Me quedé parada un instante, temblando. Pensé en gritar su nombre, correr detrás de él, exigirle una explicación. Pero no. Las explicaciones son para los inocentes. Y él ya había elegido. Regresé al café y pagué la cuenta. Al abrir mi bolso para sacar la tarjeta de crédito, mis manos aún temblaban. El camarero me miró con educación, sin sospechar que acababa de presenciar el derrumbe de una vida. Dejé una propina generosa y salí despacio. El aire olía a pan dulce y a traición. Caminé sin rumbo, dejando que mis pasos me llevaran hacia donde el corazón pudiera calmarse. No lo logró. Cada esquina, cada vitrina, me recordaba que mi hijo vivía entre privilegios construidos sobre mi confianza. Al llegar a casa, me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá. Cerré los ojos y volví a escuchar esa frase: «Cuando todo esté firmado, desaparecerá». Me imaginé a mí misma borrada de documentos, de cuentas, de existencia. ¿Qué clase de hijo planea el funeral legal de su propia madre? No encontré respuesta. Solo el silencio. Me prometí no llorar. Llorar sería concederle una victoria que no merecía. Si me querían invisible, tendrían que ganárselo. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí una sola frase: «Nada duele tanto como ser traicionada con la información que tú misma enseñaste». La leí varias veces hasta que se volvió mantra. Me dormí con esa oración en la cabeza, como una plegaria sin fe. Y mientras el sueño me vencía, supe que aún no era el final. No podía serlo. Todavía había algo por descubrir. Y yo, aunque herida, aún sabía observar. Desperté con una sensación distinta, como si la noche hubiera limpiado una parte de mí. No sentía rabia, ni tristeza. Sentía algo más frío, más sutil, claridad. Preparé café y lo serví en mi taza favorita, esa de porcelana blanca con bordes dorados. Mientras lo bebía, miré alrededor y confirmé algo que ya sabía: no podía confiar en nadie. Pero eso no significaba rendirse. Había vivido suficiente para entender que el poder no siempre está en el dinero ni en los documentos, sino en el silencio con propósito. Y ese silencio, por primera vez, me pertenecía solo a mí. Pasé la mañana ordenando papeles, abriendo carpetas y anotando detalles que antes ignoraba. Fechas, firmas, llamadas. Todo tenía un patrón. Cada movimiento de mi hijo era una pieza en una estrategia cuidadosamente construida. No me bastaba con indignarme. Quería entenderlo todo, cada paso, cada mentira. Fui hasta la habitación de mi esposo y saqué la caja fuerte que siempre guardé bajo el closet. Dentro estaban mis joyas, algunos títulos de propiedad y una carta que él me escribió antes de morir. La leí despacio, como si me hablara desde otra vida: no confíes en quien te pida tus llaves, ni siquiera si lleva tu sangre. Sentí un temblor recorrerme los dedos. Decidí actuar. Llamé a una antigua amiga que trabajaba en un banco privado. Hablamos con cautela. Me debía un favor, y sabía que podía contar con su discreción. Le pedí abrir una nueva cuenta bajo otro nombre, una donde pudiera resguardar lo poco que quedaba bajo mi control. No preguntó mucho, solo me dijo:
Tranquila, Pilar. En este país, sobrevivir también es una forma de dignidad. Su frase me arrancó una sonrisa triste. Colgué el teléfono sintiendo que por fin daba un paso hacia adelante, aunque fuera pequeño. La dignidad, pensé, también puede oler a papeles firmados con calma. Por la tarde, caminé hasta el banco. Entrar en ese edificio de mármol, con su aire de lujo frío, me hizo sentir observada. Pero no importaba. Entregué mis documentos, firmé con mano firme y deposité el primer monto en la nueva cuenta. El cajero me miró con respeto, sin sospechar la historia que escondía detrás de esa transferencia. Salí al sol de Madrid con una sensación extraña. Había comenzado a recuperarme, no emocionalmente, sino estratégicamente. La venganza más elegante es la que no levanta la voz. De regreso en casa, encendí una vela y abrí una carpeta nueva. Dentro coloqué copias de todos los documentos que aún me pertenecían. Las hojas crujían bajo mis dedos, y ese sonido se volvió música. Fui metódica. Si querían borrarme, primero tendrían que vencer mi orden. Guardé la carpeta en un sobrelacrado, escribí con tinta azul, solo abrir si algo me pasa. Lo llevé al día siguiente a la caja de seguridad del banco. Nadie sabía de su existencia. Ni siquiera mi hijo. Ese secreto era mi primera victoria. Esa noche, mientras la ciudad dormía, yo no pude. Caminaba descalza por el pasillo, pensando en lo que había hecho. Había movido dinero, sellado documentos, abierto nuevas puertas. Lo justo para tener control si la tormenta empeoraba. Pero lo más importante no estaba en los papeles, sino en mi decisión de no actuar desde el odio. Si me convertía en lo que ellos eran, perdía todo. La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega cuando aprendes a protegerte sin gritar. Me detuve frente a la ventana. Afuera, las luces de los autos cruzaban la avenida como fantasmas veloces. Me pregunté qué haría mi hijo si supiera que ya no podía acceder a mis propiedades. Imaginé su rostro al descubrir que, mientras él firmaba mi nombre falso, yo firmaba mi defensa verdadera. Sonreí por primera vez en días. La calma de la estrategia me devolvía la respiración. No era una mujer derrotada. Era una mujer que aprendía a usar el dolor como brújula. Encendí el estéreo y dejé sonar una vieja canción de mi juventud. La música llenó el salón como un perfume antiguo. Cerré los ojos y me vi en los años en que aún creía que la lealtad era eterna. Tal vez no lo era, pero aún quedaba algo más fuerte, mi sentido del respeto por mí misma. Y eso nadie podía falsificar. Cuando apagué la luz, me prometí algo que nunca antes había dicho en voz alta. No volvería a ser víctima de nadie, ni siquiera de mis propios sentimientos. ¿Y tú, perdonarías a un hijo que planea borrarte de tu propia vida, o lucharías hasta el final aunque eso lo destruyera? Volví al Palacio de Justicia una semana después. No me citaron oficialmente, pero algo dentro de mí sabía que debía estar ahí. Caminé con paso firme entre los pasillos de mármol, los mismos que antes me parecían fríos y ahora sentía familiares. Había aprendido a moverme en ese lugar como quien camina por su propia herida, con respeto, pero sin miedo. Llevaba un vestido sobrio, un abrigo beige y un perfume discreto. Me había preparado como si fuera a una ceremonia silenciosa. Ya no era la mujer confundida que llegó temblando la primera vez. Ahora era la testigo de su propio renacimiento. Cuando entré a la sala, el ambiente olía a papel nuevo, a tinta y a un leve perfume francés. Ella ya estaba ahí. Sentada, serena, con las piernas cruzadas y la misma postura que yo. Su cabello tenía el mismo corte, el mismo brillo. Incluso llevaba las perlas. Esa impostora era el reflejo más inquietante de mi vida. El juez hablaba con un tono pausado, mientras los abogados intercambiaban carpetas. Parecía una audiencia rutinaria, pero todos en la sala sentían que algo no encajaba. Era como si una sombra recorriera el aire, invisible, pero real. Me senté en silencio en una de las filas del fondo, observando cada movimiento. La impostora volteó apenas un instante, y nuestros ojos se cruzaron. No pestañeó. Su mirada era vacía, sin historia, sin alma. Sentí un escalofrío, pero me obligué a mantener la calma. Noté cómo imitaba hasta mis gestos más pequeños.
El modo en que movía los dedos, cómo se acomodaba el cabello detrás de la oreja, el leve giro del cuello al escuchar su nombre. Cada detalle era una copia ensayada. Al principio me molestó, luego lo entendí. Si alguien necesita imitarte, es porque no puede reemplazarte del todo. El juez pidió que se presentaran nuevamente para actualizar información. Fue entonces cuando noté algo distinto en ella. Su voz. Aunque era parecida a la mía, tenía un matiz metálico, forzado. Como si pronunciara recuerdos que no le pertenecían. María del Pilar Álvarez, 64 años, residente en Madrid. Las palabras salían perfectas, pero vacías. Yo repetí su presentación en silencio, al mismo tiempo, palabra por palabra. Mi propia voz, en mi mente, era más viva. Más cierta. Entendí que ese era mi poder. La autenticidad no se falsifica. Uno de los abogados comenzó a leer en voz alta parte de un documento. Era una declaración firmada supuestamente por mí. Reconocí la letra, idéntica. Sentí una mezcla de dolor y fascinación. ¿Hasta dónde habían llegado? Pero en lugar de quebrarme, decidí observar los errores. Cada copia tiene una grieta. Ella no sabía que yo lo sabía. Sus manos temblaban apenas al sostener el bolígrafo, una inseguridad mínima, casi invisible. Nadie más lo habría notado, pero yo sí. La perfección falsa siempre se traiciona a sí misma. Durante una pausa, el juez salió un momento. Me quedé sola con ella en la sala, acompañada solo por el murmullo lejano del pasillo. Me acerqué despacio, sin hablar. La impostora me miró de reojo, incómoda. «No te preocupes», le dije en voz baja. «Tu papel está bien aprendido». Sus labios se tensaron, pero no respondió. Se levantó con rapidez, fingiendo revisar algo en su bolso. La observé con calma. En su prisa dejó caer una hoja doblada. La recogí antes de que regresara. Era una nota escrita a mano, una lista con mis gestos descritos punto por punto. Al verla, sentí una punzada de orgullo y asco al mismo tiempo. Cuando el juez regresó, guardé la hoja en mi bolso sin decir nada. No era momento de mostrarla. A veces la evidencia más fuerte necesita paciencia. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. La audiencia terminó poco después, sin conclusiones claras. El juez parecía cada vez más confundido, atrapado entre dos versiones de la misma mujer. Antes de irme, lo vi murmurar algo mientras nos observaba. «Esto no es posible». Lo escuché, aunque no lo dijera en voz alta. Y supe que, por primera vez, la duda estaba de mi lado. Salí del palacio con la cabeza erguida. Afuera, el sol caía sobre los autos, reflejándose en los ventanales. Me detuve un segundo para respirar. La ciudad parecía la misma, pero dentro de mí ya había algo nuevo. Una serenidad peligrosa, la que solo tiene quien conoce la verdad y sabe esperar el momento de usarla. Caminé despacio hasta el taxi, con la lista aún guardada en mi bolso. No necesitaba más pruebas. Ya no buscaba demostrarle al mundo quién era. Solo quería mirar a mi hijo a los ojos y que él mismo me reconociera, aunque fuera demasiado tarde. Esa noche me serví una copa de vino. El cristal tintineó contra la mesa, y ese sonido, tan leve, me pareció un aplauso. No por la victoria, sino por la calma. Me senté frente a la ventana y observé mi reflejo en el vidrio. Por primera vez, no vi miedo. Vi estrategia. Y entendí que, aunque me hubieran copiado, aún conservaba algo que nadie podría robarme, la capacidad de pensar sin que me vieran hacerlo. 2 días después de aquella audiencia, recibí una llamada inesperada. Era el notario que llevaba los asuntos de mi familia desde hacía años. Su voz sonaba nerviosa, como si hablara desde un lugar donde las paredes se escuchaban. Me pidió verme sin formalidades, esa frase que solo se usa cuando algo grave se está pudriendo. Acepté sin pensarlo. Nos citamos en su oficina,
en el centro de Madrid, un edificio antiguo con portones de hierro y pisos de madera que crujían como si tuvieran memoria. Mientras subía las escaleras, pensé en lo irónico que era entrar otra vez en un despacho donde todo olía a respeto y legalidad, cuando lo que venía a buscar era la verdad más sucia de mi vida. El notario me recibió de pie, con una sonrisa que no logró sostener. «Doña María del Pilar, qué gusto verla», dijo, pero su voz le temblaba. Llevaba un traje caro, de esos que huelen a poder y a culpa. Me ofreció café y me pidió que cerrara la puerta. Lo hice. El silencio que siguió fue pesado, tan denso que podía cortarse con una pluma. Se sentó, respiró hondo y evitó mis ojos. «No sé cómo decirle esto», comenzó, «pero su hijo vino hace unas semanas con documentos que, según él, usted había firmado». Lo miré sin interrumpirlo. Sabía que lo mejor era dejarlo hablar hasta que el miedo lo hiciera sincero. Dijo que había revisado los papeles y que todo parecía en regla. Mi firma, mis datos, mis sellos notariales. Nada llamaba la atención. Pero algo no me cuadraba, admitió. No era su forma de hablar, de escribir. Había palabras que usted nunca usaría. Sacó de un cajón una copia del documento y la colocó frente a mí. Reconocí la caligrafía, perfecta, pero el contenido era ajeno. Autorizaba el traspaso temporal de mis propiedades a mi hijo, bajo el argumento de mi fragilidad emocional. Esa frase me atravesó el pecho. «Fragilidad», repetí con una sonrisa amarga. «Me sorprende lo bien que redactan mi debilidad». El notario bajó la voz. Él dijo que era por su salud, que usted estaba agotada y prefería que alguien más manejara las finanzas. Sus palabras salieron lentas, como si cada una pesara toneladas. Lo observé en silencio, dejando que la incomodidad lo empujara hacia la verdad. «¿Y usted le creyó?», pregunté finalmente. Se frotó las manos y confesó: «Tenía su firma, señora. Y yo no podía comprobar lo contrario». Lo dijo con una vergüenza tan humana que, por un segundo, sentí lástima. Pero el daño ya estaba hecho. La ley me había borrado con su propia tinta. Me mostró otra hoja, una copia de la autorización bancaria que había permitido acceder a mis cuentas. No necesité leer mucho para entender que habían vaciado una de ellas. Vi mi nombre repetido una y otra vez, cada vez más ajeno. En la esquina inferior, el sello del banco parecía una herida. Me dolió el cuerpo entero. No era solo el dinero, era la invasión. Cada firma falsificada era una línea robada de mi biografía. «No todo está perdido», murmuró él, quizá para consolarse. «Podemos presentar una impugnación, pero necesitaríamos pruebas». Lo miré con una calma que no sentía. «Las tengo», respondí. «Solo que aún no saben que las tengo». Le pedí copias certificadas de todo. Mientras él imprimía los documentos, observé su oficina. Era un lugar hermoso, con ventanales grandes y muebles de caoba. Sobre el escritorio, una fotografía familiar enmarcada en plata, su esposa, sus hijos, sonriendo. Me pregunté si alguna vez pensó en lo que se siente que la traición venga de una cara así. Cuando regresó con las hojas, me las entregó sin mirarme. «Perdóneme, señora», dijo apenas. No contesté. En ciertos momentos, el perdón es un lujo que una no puede darse. Salí de la notaría con los papeles en la mano, doblados dentro de mi bolso de cuero. Afuera, el sol me golpeó la cara y me obligó a entrecerrar los ojos. La calle estaba llena de gente, pero me sentí sola, invisible. Caminé hasta un parque cercano y me senté en una banca, observando los árboles. Abrí el sobre y miré las firmas una vez más. Eran idénticas, sí, pero yo podía notar la diferencia. La mía tenía historia, temblores, emociones. La otra era fría, calculada, sin alma. Igual que quien la planeó. El viento movía las hojas secas a mis pies, y pensé en lo fácil que es arrancar algo del suelo cuando ya está seco. Mi hijo había aprendido bien esa lección. Me quité los guantes y cerré el sobre con firmeza. No lloré. No podía. Las lágrimas solo limpian la superficie, y yo necesitaba ver el fondo. Guardé los documentos en el bolso y levanté la mirada hacia el cielo. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí estrategia.
A veces la justicia comienza con la certeza silenciosa de que uno ya no se dejará engañar. Esa tarde regresé a casa caminando despacio. El aire olía a lluvia, y las luces de los autos se reflejaban en los charcos como espejos rotos. Mientras subía las escaleras, pensé en lo que acababa de descubrir. No era solo una suplantación, era una ejecución planificada de mi identidad. Pero yo ya no era una víctima. Era una mujer que había dejado de confiar, y eso, aunque doliera, me hacía más libre. Al cerrar la puerta detrás de mí, supe que el próximo paso sería inevitable. Mirarlo a los ojos y ver si todavía tenía el valor de llamarme mamá. Esa noche apenas pude respirar. Caminé por la casa sin rumbo, tocando los muebles como si fueran testigos. Todo tenía el mismo orden, el mismo olor a perfume caro, pero dentro de mí ya nada quedaba en su sitio. Sabía que él iba a venir. Siempre lo hacía los domingos por la tarde, con su voz amable y ese aire de hijo ejemplar. Me senté frente a la ventana, mirando las luces del jardín reflejarse en el vidrio. En mi regazo, el sobre con las copias certificadas. No planeaba discutir, solo quería verlo a los ojos y confirmar lo que ya sabía, que el amor que yo le di ahora servía de instrumento para borrarme. Llegó puntual, como si la traición también tuviera horario. Lo escuché entrar con su tono de costumbre. «¿Mamá?» Traje pan dulce. Me levanté y fui hacia él. Nos saludamos con 2 besos torpes, una distancia disfrazada de costumbre. Su olor a colonia me revolvió el estómago. Observé cómo dejaba la bolsa sobre la mesa de mármol, sin sospechar nada. Me miró sonriendo, buscando el mismo terreno seguro de siempre. Pero esta vez no lo encontró. Le señalé el sofá y me senté frente a él. En el aire se respiraba una tensión espesa, como si el silencio pesara más que cualquier palabra. Saqué los papeles del bolso y los coloqué sobre la mesa. «Explícame esto», dije con voz baja. Él los miró unos segundos, y su expresión cambió. Intentó disimular, pero sus ojos no sabían mentir. «No entiendo, mamá». Lo observé fingir inocencia como si aún fuera un niño con las manos sucias de chocolate. «Sí entiendes», le respondí. «Son tus firmas, tus gestiones, tus mentiras». Su respiración se aceleró. El silencio entre nosotros se volvió un espejo, uno donde cada palabra no dicha se reflejaba con crueldad. Yo no gritaba, no lloraba. Solo lo miraba. Y eso lo desarmaba más que cualquier reproche. Intentó justificarse. Dijo que todo era temporal, que solo buscaba ayudarme. «Te estabas cansando, mamá, y alguien tenía que ordenar las cosas». La frase me golpeó en el pecho. «¿Ordenar mi vida?», pregunté. «A base de robarme». No lo dije con furia, sino con una calma tan precisa que dolía. Él bajó la mirada, moviendo los dedos como si buscara una excusa entre ellos. Me habló de precaución, de futuro, de administración responsable. Palabras vacías, recicladas, sin alma. Lo dejé hablar. No por paciencia, sino por estrategia. Cada palabra suya era una confesión. «¿Quién es ella?», pregunté finalmente. Levantó la cabeza, sorprendido. Tardó unos segundos en contestar. «No sé de quién hablas». Me acerqué un poco. «La mujer del tribunal. La que firma como yo. La que usa mis perlas. Esa que tú acompañas». Su rostro se endureció. En sus ojos apareció algo que nunca le había visto. Miedo. «No te metas en eso, mamá», murmuró. «No sabes lo que estás diciendo». Y en ese instante lo supe. No necesitaba pruebas ni testigos. Su mirada lo confesó todo. Era él. Él la había creado, la había entrenado, la había llevado de la mano al lugar donde debía estar yo. Lo observé en silencio, intentando reconocer al niño que alguna vez sostuvo mi mano para cruzar la calle. Ya no estaba. En su lugar había un hombre que había cambiado la ternura por cálculo. Quise preguntarle por qué, pero entendí que la respuesta no me serviría. El por qué siempre llega tarde. Me incliné hacia atrás, respirando despacio. «¿Qué te pasó?», susurré. No respondió. Su silencio fue más violento que cualquier palabra. Había perdido el derecho a responderme. Me levanté,
Guardé los documentos en el bolso y lo miré con una frialdad que ni yo conocía. Él se levantó también, nervioso. «Mamá, no hagas esto más difícil», dijo, como si la traición tuviera grados de comodidad. Yo solo quería adelantar lo inevitable. Repetí su frase mentalmente, saboreando cada sílaba. «Adelantar lo inevitable», le dije. «Entonces adelántalo del todo». Caminé hacia la puerta y la abrí. «Te vas». Su rostro cambió de color. «No puedes hacer eso». Lo miré con calma. «Acabo de hacerlo». Dio un paso hacia mí, pero supe que ya no tenía poder sobre nada. Ni siquiera sobre su voz. Cuando se fue, el silencio volvió a ocupar la casa. Cerré la puerta y me apoyé en ella, dejando escapar un suspiro largo. Sentí las piernas temblar. No lloré. Había algo más grande que la tristeza, la decepción. Esa que no destruye, pero deja grietas por dentro. Caminé hasta el espejo del salón y me miré otra vez. Esta vez vi a una mujer sola, sí, pero digna. Y entendí algo que nunca había querido aceptar. A veces el amor no se pierde, se transforma en distancia. Y esa distancia, cuando nace del respeto propio, también es amor. Apagué las luces y me senté en la penumbra. El eco de su voz aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume que había dejado al irse. Pensé en mi esposo, en lo que diría si estuviera vivo. Tal vez se quedaría en silencio, igual que yo. Hay cosas que no se corrigen, solo se enfrentan. Cerré los ojos y respiré hondo. Había sobrevivido a la mentira, pero el juicio verdadero apenas estaba por empezar. Pasaron 3 días desde que cerré la puerta detrás de mi hijo. 3 días sin llamadas, sin mensajes, sin remordimientos aparentes. La casa se sentía más vacía, pero también más limpia. Era como si el aire se hubiera purificado del engaño. En ese silencio nuevo, el teléfono volvió a sonar. Era el juez. Su tono era respetuoso, pero había un matiz diferente, una humanidad que no había escuchado antes. Me pidió que nos viéramos en su despacho, fuera del horario laboral. «Necesito hablar con usted sin testigos», dijo. No pregunté por qué. Solo respondí, «Dígame la hora». El despacho del juez estaba en un edificio antiguo del barrio de Justicia. Subí por un elevador que olía a madera encerada y perfume de oficina. Al llegar, él me recibió con una cortesía que me desarmó. «Gracias por venir, señora Álvarez», me dijo, invitándome a pasar. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien lo escuchara. Sobre su escritorio había pilas de documentos, una lámpara encendida y una taza de café casi vacía. El lujo de su entorno era discreto, sobrio, pero emanaba autoridad. Me ofreció asiento y durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo nos observamos, intentando medirnos. «Sé que algo está mal», comenzó él finalmente. «Esa mujer, la que se presentó como usted, hay detalles que no encajan». Lo escuché en silencio, con la misma calma que había aprendido a fingir en los últimos meses. Me explicó que había pedido revisar los vídeos de las audiencias anteriores y que notó inconsistencias en los gestos, en las respuestas. La voz es parecida, pero no idéntica. Hay pausas diferentes, vacilaciones que usted no tendría. Le agradecí su sinceridad, pero no fingí sorpresa. «No es parecida», le dije. «Es entrenada». El juez me miró en silencio. En sus ojos vi la confirmación de lo que ambos ya sabíamos. Esto no era un error administrativo, era una conspiración. Le conté todo, sin adornos. Las falsificaciones, la impostora, las transferencias, la traición. No hablé desde la rabia, sino desde la precisión. El juez escuchó sin interrumpirme, tomando notas con una pluma negra que parecía pesar demasiado. Cuando terminé, respiró hondo. «Esto puede escalar», dijo. «Pero necesito pruebas contundentes, algo que derrumbe toda esa mentira sin dejar espacio a la duda». Sonreí apenas. «Ya tengo algo», respondí. Saqué del bolso la hoja que había recogido del suelo en la última audiencia, la lista con mis gestos, mis frases, mis manías. Él la leyó con atención. Su rostro cambió. «Esto no lo escribió una desconocida», murmuró.
Esto viene de alguien que la conoce muy bien. Guardó silencio unos segundos. Luego, se levantó y caminó hasta la ventana. «Podemos hacer algo», dijo finalmente. «No una trampa, sino una oportunidad para que la verdad se revele sola». Me miró con una mezcla de respeto y cansancio. «Durante la próxima audiencia, haré una pregunta que solo usted podría responder. Algo personal, íntimo. Algo que no pueda imitarse ni memorizarse». Sentí que el aire se me detenía en el pecho. «¿Está segura de poder soportarlo?», preguntó. Asentí sin dudar. «He soportado cosas peores». Él asintió también, despacio, como si sellara un pacto invisible. Me entregó una copia de la nueva citación y me pidió discreción absoluta. «Si alguien le pregunta, diga que está considerando un acuerdo amistoso». Su tono era firme, pero había en él algo protector. Me puse de pie y le di la mano. «Gracias por creerme», le dije. «No la creo», respondió. «La he observado. Y la verdad no necesita defensa cuando se mira a los ojos». Sus palabras me estremecieron. Por un instante, sentí que alguien me veía sin juicio, sin lástima. Solo como una mujer que no se rendía. Salí del despacho con el corazón agitado. En la calle, la noche de Madrid tenía un brillo especial. Las luces de los bares se reflejaban en los charcos, y el aire olía a vino tinto y a tierra húmeda. Caminé despacio, pensando en todo lo que venía. La verdad iba a tener su momento, y yo estaría ahí, de pie, sin lágrimas ni miedo. Lo que antes había sido un proceso legal ahora era una guerra moral. Y yo estaba lista para verla arder. Esa noche en casa, me serví un té y abrí la ventana. Miré la ciudad desde arriba y me pareció más pequeña. Los ruidos lejanos, el tráfico, las risas, todo sonaba ajeno. Pero dentro de mí había un silencio poderoso, casi sagrado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. No sobre los demás, sino sobre mí. Y esa sensación, tan nueva, me dio una paz extraña, dulce, que no conocía. Me acosté tarde, con los documentos bajo la almohada. Antes de dormir, repetí mentalmente la pregunta que sabía que vendría. Una promesa vieja, una memoria que solo yo conservaba. Esa sería mi verdad. Y su derrota. ¿Y tú, crees que la verdad siempre debe exponerse, incluso si puede destruir a alguien que amas? Llegué al Palacio de Justicia más temprano que de costumbre. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. Esa clase de clima que presagia algo grande, algo inevitable. Llevaba un traje oscuro, sencillo, y un broche de oro que había sido de mi madre. No era por vanidad, sino por memoria. Al entrar, sentí que el aire del lugar tenía otro peso. Había murmullos, movimientos rápidos, miradas contenidas. Todos sabían que esa audiencia sería distinta. Caminé por el pasillo con paso firme. Cada eco de mis tacones sonaba como una cuenta regresiva hacia mi verdad. La sala estaba llena. Abogados, asistentes, curiosos, incluso algunos periodistas. El juez ya estaba sentado, revisando documentos. Mi hijo, en cambio, parecía nervioso, moviendo las manos sin control. Y junto a él, ella. La impostora. Su rostro estaba impecable, su cabello perfectamente peinado, su expresión ensayada. Llevaba un vestido beige, casi idéntico al mío, como si el destino quisiera burlarse. La miré sin miedo. Ya no veía a una enemiga. Veía a una actriz repitiendo un libreto que no le pertenecía. Tomé asiento sin apartar la vista de ella. El silencio se volvió espeso, casi sagrado. El juez golpeó suavemente el mazo sobre la mesa y comenzó a hablar. Su voz, grave y pausada, llenó la sala. Estamos aquí para aclarar la identidad legítima de la señora María del Pilar Álvarez. Escuchar mi nombre así, en boca de otro, me estremeció. No porque dudara de quién era, sino porque era la primera vez que alguien debía probarlo. La impostora asintió, sonriendo con una calma fría. Supe que se sentía segura. Tenía documentos, testigos, una historia bien contada. Pero no tenía recuerdos. Y los recuerdos, pensé, son lo único que no puede falsificarse.
El juez me pidió levantarme. Lo hice. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí. ¿Está preparada para responder?, preguntó. Asentí sin hablar. Entonces, dirigió la misma pregunta a ella. Por supuesto, respondió con una voz casi idéntica a la mía. Su tono sonaba correcto, pero sin alma. El juez respiró hondo y, tras unos segundos de silencio, formuló la pregunta que habíamos acordado. ¿Cuál fue la última promesa que su esposo le hizo antes de morir? El aire en la sala cambió. Nadie se movió. Ni siquiera el reloj pareció seguir marcando el tiempo. Ella titubeó apenas. Intentó mantener la compostura. Dijo que siempre estaría conmigo en espíritu, respondió con una sonrisa triste. Era una respuesta correcta, educada, pero vacía. Yo la escuché y sentí un nudo en la garganta. No por lo que dijo, sino por lo que no pudo decir. El juez volteó hacia mí. Señora Álvarez, usted recuerda esa promesa. Mis manos temblaron, pero no de miedo. Era emoción pura. Cerré los ojos un instante y vi a mi esposo otra vez, en esa habitación blanca del hospital, sosteniéndome la mano con los dedos helados. Su voz aún viva en mi memoria. Prometió que no dejaría que nadie me borrara, dije. Me lo dijo así, con esas palabras exactas. Tenía los ojos cerrados y un rosario entre los dedos. La impostora me miró, sorprendida. Yo continué, y guardé ese rosario desde ese día. Abrí mi bolso y lo saqué. Las cuentas, gastadas por los años, brillaron bajo la luz del salón. Lo coloqué sobre la mesa, frente al juez. Nadie respiró. En ese instante supe que había recuperado algo más que mi nombre. Había recuperado mi voz. El juez tomó el rosario con respeto. Su mirada cambió. No necesitaba más. Mi hijo bajó la cabeza. Intentó decir algo, pero no pudo. La impostora lo miró buscando apoyo, pero él se mantuvo en silencio. Todo se derrumbó sin gritos, sin drama. Solo la verdad cayendo, lenta y pesada, sobre el mármol. El juez pidió una pausa. Luego, con tono solemne, anunció que se ordenaría una verificación inmediata de los documentos y la identidad. El murmullo en la sala fue leve, casi reverente. Yo me quedé de pie, mirando el rosario sobre la mesa. Era mi testigo. El último gesto de un amor que me protegía aún después de muerto. Salí del palacio en silencio, acompañada por el eco de los pasos y el murmullo distante de las voces. Afuera, el cielo comenzó a abrirse. No llovió. El aire olía a tierra limpia, como después de una tormenta. Caminé despacio por la acera, sintiendo que cada paso era una recuperación, una costura invisible en mi historia. No pensé en venganza. Pensé en justicia, que no siempre grita, pero siempre llega. Esa noche, ya en casa, encendí una vela junto a la fotografía de mi esposo. El fuego se movía lento, casi como si respirara conmigo. Cumpliste tu promesa, murmuré. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque me había reconocido a mí misma. Nadie podía duplicar eso. Nadie. El día siguiente a la audiencia amaneció gris. Dormí poco, aunque el cuerpo estaba agotado. Desperté con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. No sabía si estaba más cerca de la justicia o del final, pero ya no me importaba. Me preparé un café y lo bebí en silencio, mirando por la ventana. Madrid seguía igual, indiferente, con su tráfico, su ruido, su rutina. Pero yo no era la misma. Ese día debía presentarme de nuevo en el palacio para la revisión de pruebas. La palabra peritaje sonaba fría, pero era la única que podía devolverme el peso real de mi nombre. Al llegar, todo parecía más solemne. Los pasillos estaban vacíos, las luces encendidas, el eco de los pasos multiplicándose en las paredes de mármol. Me encontré con el juez en su despacho. No dijo mucho, solo me saludó con un leve movimiento de cabeza. Sobre su escritorio había una carpeta sellada y, junto a ella, el rosario. Lo reconocí de inmediato. Lo había guardado la tarde anterior como evidencia simbólica. Supe, en ese instante, que la historia estaba por cerrar su círculo. Me senté, y el juez abrió la carpeta con manos firmes.
Ya tenemos los resultados, dijo sin adornos. La impostora estaba presente, acompañada por su abogado. Evitaba mirarme. Su rostro, antes sereno, ahora parecía cansado, sin esa máscara de perfección. Supe que algo dentro de ella había cedido. El juez comenzó a leer el informe pericial. Su voz sonaba neutra, pero cada palabra tenía un peso que dolía y sanaba a la vez. Después de un análisis exhaustivo de documentos, firmas y registros, se confirma la existencia de falsificación de identidad, así como el uso indebido de documentos personales de la señora María del Pilar Álvarez. Sentí un nudo en la garganta. No por sorpresa, sino por alivio. Era la primera vez que la verdad sonaba oficial. Hubo un silencio pesado después de esa lectura. El abogado de la impostora se aclaró la garganta, intentó hablar, pero el juez levantó la mano. No hay discusión posible, dijo con firmeza. Esto es una suplantación de identidad y un intento de apropiación fraudulenta de bienes. Sus palabras rebotaron en la sala como piedras. Yo seguía en silencio, pero por dentro algo se movía. No era euforia, ni rabia. Era dignidad. Esa sensación serena que se siente cuando lo que parecía imposible finalmente tiene nombre. Miré a la mujer que me había imitado y, por primera vez, vi su fragilidad. No la odié. La compadecí. Mi hijo, sentado detrás de ella, parecía hecho de piedra. No movía un músculo. Me pregunté en qué pensaba. Tal vez en cómo llegamos ahí, o en qué momento se convenció de que borrar a su madre era una forma de avanzar. El juez pidió que todos firmáramos las actas del fallo. Tomé la pluma, respiré hondo y escribí mi nombre, lento, firme, sin temblar. Ver esa firma, la verdadera, sobre el papel oficial, me estremeció. Era una simple palabra, pero contenía toda mi historia. Cuando terminé, sentí que recuperaba mi existencia legal, pero también algo más profundo, mi lugar en el mundo. El juez anunció que, a partir de ese momento, todos los bienes y documentos volvían bajo mi control. Ordenó la suspensión inmediata de cualquier poder otorgado al hijo o a terceros. Sus palabras eran justas, pero yo apenas las escuchaba. Solo veía las manos de mi hijo temblar sobre sus rodillas. Su mirada, perdida, me buscó por un segundo, pero no la sostuve. No por orgullo, sino porque no podía mirarlo sin recordar el niño que una vez me prometió nunca mentirme. Algunas promesas, entendí, se rompen sin ruido, pero para siempre. La impostora rompió el silencio con un sollozo. No era culpa, era agotamiento. El juez le pidió retirarse. Caminó hacia la salida con los ojos bajos, arrastrando los pies como quien se quita una piel prestada. Nadie la detuvo. Nadie la insultó. Solo se fue, llevándose consigo el eco de una mentira que había durado demasiado. Cuando la puerta se cerró, el juez me miró y asintió levemente. «Está hecho», dijo. No había más que agregar. Lo que comenzó como una farsa había terminado en una verdad escrita con tinta negra. Salí del edificio sin mirar atrás. El aire fresco me golpeó el rostro y sentí como mis pulmones se abrían de nuevo. Caminé por la acera, entre la gente, anónima, libre. El sol comenzaba a salir entre las nubes, tiñendo de dorado las fachadas. Respiré hondo. Todo había terminado, y sin embargo, algo en mí sabía que lo más difícil apenas comenzaba, vivir después del perdón que no llega. Pero no necesitaba que nadie me perdonara. Yo ya me había salvado al negarme a convertirme en víctima. Esa tarde, en casa, encendí el tocadiscos y puse una vieja canción. El sonido del vinilo me envolvió como una caricia antigua. Miré el rosario sobre la mesa, junto a los documentos recién firmados. Me senté y cerré los ojos. En ese instante, supe que el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma. Y a veces, vuelve en la voz del juez que te devuelve el nombre. Cuando salí del palacio, el aire me supo distinto. Era el mismo Madrid, las mismas calles, pero el ruido tenía otra textura, como si todo sonara desde más lejos. Caminé despacio hacia la esquina, queriendo fundirme con la multitud. Pero no pude. Al voltear, vi los flashes. Periodistas. Cámaras. Voces que repetían mi nombre. Señora Álvarez, por favor,
puede confirmar que su propio hijo intentó suplantarla. Cerré los ojos un instante. No había planeado esa exposición, pero era inevitable. La verdad, cuando se hace pública, no pregunta si estás lista. El juez había sido claro, el caso debía archivarse con total transparencia. No por venganza, sino por justicia. Sin embargo, ver mi historia convertida en noticia me dolía. Escuché como uno de los reporteros decía, el hijo de la empresaria habría falsificado documentos para adelantar la herencia. Sentí un nudo en la garganta. Empresaria. No me reconocía en esa palabra. No era poder, era supervivencia. Avancé entre los micrófonos con la cabeza alta. No respondía a nadie. No era momento de explicar, era momento de sostenerse en pie. A unos metros, lo vi. Mi hijo, rodeado por los mismos periodistas, con el rostro pálido, los ojos vacíos. Intentaba sonreír, pero el temblor de sus manos lo traicionaba. Escuché cómo lo llamaban falsificador, traidor, el hijo que quiso borrar a su madre. Cada palabra era un látigo. No me alegré. No podía. La justicia duele cuando llega, porque siempre arrastra algo de amor detrás. Lo observé desde lejos, queriendo odiarlo, pero lo único que sentí fue una tristeza profunda, casi maternal. Nadie sale intacto del derrumbe que provoca. Los abogados trataban de protegerlo, empujando a la prensa, pero el daño ya estaba hecho. Los titulares corrían más rápido que cualquier defensa. Identidad robada. Herencia anticipada. La madre que sobrevivió a su propio hijo. Todo sonaba a ficción, y sin embargo, era mi vida. Recordé cuando era niño y me tomaba la mano para cruzar la calle. Pensé en cuántas veces había dicho no te preocupes, mamá, yo me encargo. Tal vez en su cabeza, esta traición también era eso, una forma enferma de encargarse de mí. Pero ya no importaba. La mentira había muerto de exposición. Fui escoltada hasta un auto oficial que me llevaría de regreso a casa. Antes de entrar, me volví hacia la multitud. En medio del caos, nuestros ojos se cruzaron una última vez. No hubo gritos ni reproches. Solo silencio. El silencio más cruel que puede existir. El de una madre que ya no espera explicación. Él bajó la mirada, como si por fin entendiera el tamaño del daño. Yo di un paso atrás y subí al coche. La puerta se cerró, y con ese sonido, algo dentro de mí se rompió y se cerró al mismo tiempo. El trayecto fue largo, aunque no lo suficiente para ordenar mis pensamientos. Miraba por la ventana los edificios pasar, los escaparates brillantes, las personas que vivían sin saber que a unos metros alguien acababa de perderlo todo. Recordé las veces que soñé con envejecer rodeada de familia, con tardes de café y risas sinceras. En cambio, había envejecido aprendiendo a defenderme del amor equivocado. No lloré. La tristeza no siempre necesita lágrimas. A veces se expresa en la calma con la que aceptas que el pasado no volverá. Al llegar, la casa me pareció inmensa. El eco de mis pasos resonó entre las paredes, como un recordatorio. Me quité el abrigo y lo colgué con cuidado. Sobre la mesa del comedor aún estaba el rosario, junto a los documentos oficiales. Me serví un vaso de agua y lo bebí despacio, sintiendo como el silencio llenaba cada rincón. Afuera, la prensa seguía esperándome, pero yo no saldría más. No necesitaba demostrar nada. La justicia no siempre se grita, a veces se pronuncia en voz baja, cuando decides seguir viva. Caminé hasta el jardín. El viento movía las flores con delicadeza. El cielo comenzaba a despejarse y los rayos del sol se filtraban entre las hojas, tiñendo el suelo de dorado. Me senté en la banca de piedra y dejé que el aire me despeinara. Pensé en lo irónico que era sentir paz después de tanto ruido. Quizás el perdón empieza cuando entiendes que no sirve para absolver, sino para liberar. Y en ese instante, sin esperarlo, me perdoné a mí misma por no haber visto antes lo que ahora era tan claro. Regresé adentro cuando comenzó a anochecer. Apagué las luces, encendí una vela y observé cómo la llama bailaba reflejándose en el cristal de la ventana. La justicia había hablado. El amor se había ido. Y yo seguía ahí, respirando. Tal vez eso era suficiente. Los días siguientes pasaron en una calma extraña,
como si la ciudad me diera permiso de volver a existir. Madrid seguía viva, ruidosa, impaciente, pero yo la miraba desde otra distancia. No tenía prisa. Después de todo lo que había ocurrido, el silencio se había vuelto mi mejor compañía. Cada mañana, al despertar, sentía una mezcla de alivio y vacío. Era como aprender a caminar con un cuerpo nuevo. La traición ya no dolía, solo pesaba. Un peso leve, el que deja lo que finalmente se acepta. Y en ese peso, comencé a reconstruirme, sin prisa, con ternura. Un día, decidí abrir el cofre del banco donde había guardado mis documentos. Hacía semanas que no lo tocaba. El empleado me reconoció al instante, su saludo fue respetuoso, diferente. Nos alegramos de verla bien, señora Álvarez, dijo. Sonreí sin esfuerzo. Al abrir la caja, encontré el sobrelacrado que había preparado antes de todo. Dentro estaban los papeles que me protegieron cuando nadie lo hizo. Los saqué con cuidado, los extendí sobre la mesa y los observé uno por uno. Mis títulos, mi testamento, mis propiedades. Todo lo que habían querido robarme ahora me pertenecía más que nunca. No por ley, sino por supervivencia. Regresé a casa con los documentos guardados en una carpeta de cuero. La luz del mediodía entraba por las ventanas grandes del salón, iluminando el polvo suspendido en el aire. Coloqué todo sobre la mesa de mármol y respiré hondo. Había algo simbólico en ese gesto. La misma mesa donde mi hijo había dejado una vez los papeles falsos ahora servía para ordenar la verdad. Encendí una vela pequeña, no por religión, sino por costumbre. Me acompañaba el silencio, y en ese silencio, el sonido del reloj marcando los segundos me pareció una melodía nueva. Saqué mi pluma y tomé el primer documento. Lo leí con calma, línea por línea, confirmando cada detalle. No era una firma lo que me esperaba, era un renacimiento. Al escribir mi nombre, sentí algo recorrerme el cuerpo, una electricidad suave, limpia. María del Pilar Álvarez. Mis letras eran firmes, sin duda ni temblor. No necesitaba testigos ni sellos. Esa firma era mía, tan viva como la respiración que la acompañó. Me quedé mirándola un rato, como si la tinta aún guardara el eco de mi voz. Era mi nombre y, al mismo tiempo, mi promesa. Fui al estudio y abrí el cajón donde guardaba las joyas. Tomé el reloj de mi esposo y lo puse sobre la muñeca. Hacía años que no lo usaba. El tic-tac sonaba como si midiera algo más que el tiempo. Quizás la distancia entre lo que fui y lo que estaba empezando a ser. En la repisa encontré su última carta. La leí de nuevo, con una calma distinta. Pilar, el verdadero amor no protege, enseña a resistir. Cerré los ojos y sonreí. Su voz me acompañaba de un modo más silencioso ahora, sin tristeza, sin promesas. Solo presencia. Esa tarde, me di permiso de salir. Caminé hasta un pequeño restaurante elegante cerca del Retiro. Pedí una copa de vino y una sopa caliente. La camarera me miró con una sonrisa amable. Mesa para una. Asentí. No era soledad, era independencia. Mientras comía, observaba la vida pasar a través del ventanal. Parejas, risas, conversaciones ajenas. Por primera vez, no envidié nada. Mi historia, con sus cicatrices, me pertenecía. Era imperfecta, pero mía. Y eso tenía un valor que nadie podía falsificar. Al regresar, la casa me pareció menos grande. Tal vez porque ya no la habitaba el miedo. En el estudio, coloqué mis documentos ordenados y cerré el cajón con llave. Luego me miré al espejo del pasillo. Había cambiado. No solo en el rostro o en los ojos, sino en la postura. Me descubrí más recta, más ligera. Era como si el cuerpo entendiera que el alma ya no cargaba tanto. El reflejo me devolvía una versión de mí que había querido olvidar. La mujer que no pedía permiso para existir. Antes de dormir, encendí una lámpara pequeña junto a la cama y tomé un cuaderno nuevo. Escribí una sola frase: hoy firmé mi nombre sin miedo. La miré un rato y cerré el cuaderno con suavidad. No necesitaba más palabras. A veces la libertad cabe en una oración sencilla. Me acosté y dejé que la oscuridad me envolviera con calma. No había ruido, ni culpa,
Ni preguntas. Solo el sonido del reloj marcando el comienzo de una vida distinta. Y en ese silencio, entre el brillo del papel y la sombra del pasado, entendí algo que nunca olvidaré. La verdadera herencia no está en lo que dejas, sino en lo que decides recuperar. Pasaron varias semanas desde la última vez que supe de él. El silencio fue absoluto. Ni llamadas, ni cartas, ni disculpas. A veces pensaba en cómo estaría, si dormiría bien, si el arrepentimiento pesa tanto como la culpa. Pero luego me corregía. No quería volver a ser la mujer que espera. Esa etapa había terminado. Madrid seguía su curso, con sus avenidas luminosas, su ruido elegante y su indiferencia bella. En medio de todo, yo había vuelto a ser parte de la ciudad. No una sombra, sino una presencia discreta, serena. La vida, pensé, también sabe pedir perdón sin palabras. Una tarde decidí salir a caminar. El aire tenía ese aroma de invierno que me gustaba, una mezcla de humo, café y hojas húmedas. Crucé la Gran Vía sin rumbo, solo por sentir el pulso de la calle. Me detuve frente al Palacio de Justicia. Lo observé desde la acera opuesta, ese edificio de mármol que un día me había quitado el aliento. Ahora me parecía otro lugar. No era una cárcel ni una amenaza. Era un testigo. Su fachada reflejaba la luz del atardecer y por un segundo creí ver mi silueta grabada en el reflejo. Una mujer sola, pero firme. Sonreí. El miedo había dejado de tener forma. Seguí caminando hasta llegar a una galería pequeña, escondida entre tiendas de lujo. No entraba a esos sitios desde hacía años. Sin embargo, algo me llamó la atención desde el escaparate, una escultura de mármol blanco, tallada con una precisión que dolía. Me acerqué. La figura era de una mujer sentada, con la mirada baja y una expresión serena, casi viva. Había algo en su rostro, algo familiar. Me di cuenta al instante. Era yo. O al menos, una versión de mí. No perfecta, no joven, pero real. Las líneas del rostro, la postura de las manos, el leve gesto de tristeza contenida. Todo estaba ahí. Entré sin pensar. El aire dentro olía a cera y a polvo fino. El dueño se me acercó con una sonrisa. Esa pieza la hizo un escultor italiano, me explicó. Dijo que se inspiró en una mujer que vio salir del Palacio de Justicia hace unos meses. Le impresionó su fuerza. Dijo que nunca olvidó su mirada. Me quedé muda. Acaricié la superficie fría del mármol con los dedos. Era suave, sólida, eterna. En ese instante comprendí que la historia ya no me pertenecía solo a mí. Había trascendido. Ya no era una víctima, ni siquiera una sobreviviente. Era una figura, una idea, una verdad hecha piedra. Pagué la entrada al museo y me quedé observándola largo rato. La gente pasaba, hacía fotos, comentaba. Yo seguía ahí, inmóvil, frente a esa imagen de mí misma. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había recuperado sin querer. Mi nombre, mi voz, mi dignidad. Esa escultura no era un homenaje. Era una prueba de que incluso el dolor puede transformarse en arte cuando se enfrenta con coraje. Sentí una lágrima rodar, no de tristeza, sino de gratitud. No todos los finales necesitan aplausos. Algunos solo exigen silencio. Al salir, el sol se ocultaba detrás de los edificios. Caminé por las calles del centro con paso lento, disfrutando la libertad de no tener a nadie que decidiera por mí. La gente pasaba a mi lado sin reconocerme, y eso era lo que más agradecía, el anonimato. Ser una más entre todos. Volví a casa con una calma que nunca antes había sentido. El lujo ya no estaba en las cosas que poseía, sino en la paz de no deber explicaciones. La elegancia, aprendí, también puede ser una forma de resistencia. Entré a casa, encendí una lámpara y me preparé una taza de té. El vapor subía lento, como un suspiro. En la pared, el reloj marcaba las 8. Sobre la mesa, mis documentos ordenados, mi firma intacta, mi vida en orden. Toqué el rosario y lo guardé en un cajón, no como amuleto, sino como recuerdo. Después abrí las ventanas. El aire frío me rozó la cara, trayendo consigo los sonidos de la ciudad, risas, motores, campanas. Por primera vez,
No me dolieron. Eran parte de mí. Me senté frente al espejo. El reflejo me devolvía una mirada distinta. No era la de una mujer vencida ni la de una heroína. Era la de alguien que había sobrevivido a su propia desaparición. «Estás aquí», me dije en voz baja. Y esa simple frase me pareció suficiente. En el fondo del espejo, por un segundo, creí ver el mármol blanco de la escultura. Mi reflejo y la piedra se confundían. Dos versiones de la misma historia. La viva y la eterna. Apagué la luz. La ciudad seguía afuera, viva, indiferente, hermosa. Me quedé en silencio, escuchando mi propia respiración. Ya no era la mujer que buscaba justicia, ni la madre que lloraba una traición. Era la mujer del mármol, la que no se rompió. Y en ese pensamiento, con la noche abrazándome despacio, supe que la vida, incluso después de la ruina, siempre encuentra una manera de volver a empezar. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de mirar a los ojos a quien te borró y aún así seguir de pie, sin odio, con la frente en alto? Si alguna vez te hicieron sentir invisible, sustituible o vieja, por favor, no creas ni por un segundo que tu valor depende de quien te reconoce. Tú no eres un papel firmado ni una historia que otros puedan reescribir. Tú eres raíz, memoria y verdad. Nadie puede duplicar lo que has vivido, porque tu vida no está hecha de apariencia, sino de huellas que solo tú dejaste. Tal vez diste demasiado, amor, tiempo, cuidados, silencios. Tal vez fuiste traicionada por quien más querías, y eso te rompió algo por dentro. Pero escucha esto con el corazón, lo que se rompe, a veces, también se vuelve más fuerte. Y tú, sí, tú sigues aquí. De pie. Respirando. Viviendo. No importa si ya no te llaman, si te cambiaron por otra presencia o si el espejo te muestra arrugas nuevas. Esas arrugas son mapas. En ellas está la historia que nadie puede falsificar. Son la prueba de que amaste, que luchaste, que sobreviviste. Y eso, querida, es tu lujo más grande. No necesitas que el mundo te aplauda. No necesitas vengarte. Tu simple existencia ya es justicia. Cuando decides no rendirte, cuando firmas tu nombre otra vez sin miedo, le estás diciendo a la vida, todavía estoy aquí, y sigo siendo mía. Así que si hoy te sientes cansada o sola, mira tus manos. Han construido tanto, han sostenido tanto, y aún pueden seguir creando. La dignidad no envejece. El amor propio no se jubila. Y la esperanza, cuando nace tarde, brilla más bonito. Tú eres esa mujer de mármol que no se rompió, la que se volvió más fuerte cuando intentaron borrarla. Y créeme, aunque el mundo no lo diga en voz alta, todos necesitamos a una mujer como tú para recordar lo que significa resistir con elegancia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos como este, y para no olvidar nunca que siempre hay vida después del dolor. Porque mientras respires, aún hay belleza esperándote. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que vivió una madre cuando su propio hijo le prohibió entrar a la fiesta de Navidad, mirándola a los ojos y diciéndole, «Aquí sobras, mamá». Ella no discutió, no suplicó, solo se dio la vuelta. Pero lo que hizo después cambió para siempre el significado de la palabra familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me prohibió entrar a la fiesta de Navidad, porque su regreso fue algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.